Gloria a Dios por su misericordia y su bondad que nos regala un nuevo día. Doy gracias al Eterno por concederme un día más la bendición y el privilegio de dirigirme a ustedes con una palabra que espero que pueda ser de bendición. Te animo a que no solamente la escuches, sino que la compartas y me ayudes a seguir proclamando el Evangelio de Jesucristo, que es lo más que deseo con todo mi corazón. Como decía el apóstol Pablo en una de sus cartas, donde él oraba para que la palabra del Señor pudiera correr libremente, es el deseo de mi corazón. Y es por eso que pido que cada vez que tengas la oportunidad me ayudes a compartir esta palabra que Dios nos permite compartir cada uno de nosotros en cada momento que en su misericordia Dios nos da ese privilegio. Quiero ir a la carta segunda del apóstol Pedro en su capítulo número 3 y el verso número 18, donde el apóstol decía las siguientes palabras: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Quiero considerar ese mismo pasaje bíblico en la traducción del lenguaje actual, que dice lo siguiente: mejor dejen que el amor y el conocimiento que nos da nuestro Señor y Salvador Jesucristo los ayude a ser cada vez mejores cristianos. Alabemos a Jesucristo ahora y siempre. Amén. Hay un llamado, hay un propósito principal en este verso bíblico que el Señor nos permite compartir en la mañana de hoy. Es un llamado al crecimiento espiritual constante en nuestro Señor Jesucristo. Es un reto que nos lanza el apóstol, que no podemos ignorar, que no podemos pasarle por alto, porque es un consejo donde el apóstol Pedro nos está dando no solamente una recomendación, sino más bien una orden de parte del Señor para que nuestra vida espiritual sea una de crecimiento. Y en el Evangelio solamente tenemos dos opciones: o creces o te mueres. Esa frase crecer lo que significa es que debemos avanzar en nuestra relación con Dios, profundizar en nuestra fe, madurar en nuestro conocimiento de la palabra del Señor, vivir de una forma que reflejemos a Cristo en nuestra vida. Pero cuando hablamos de morir, estamos hablando de ese momento donde nos dejamos llevar por la indiferencia, por la complacencia, donde nos estancamos espiritualmente e inclusive retrocedemos en nuestra vida cristiana. Así que el mandato de Dios para ti, para mí en la mañana de hoy es a crecer espiritualmente. Y este mandato que el Señor nos está haciendo, donde ese crecimiento tiene un propósito importante, y estamos llamados a crecer en el conocimiento de Cristo. El problema es que no podemos crecer en ese conocimiento de Cristo si no nos relacionamos con Él. No estamos hablando de un conocimiento superficial o intelectual, sino de una experiencia viva, una experiencia transformadora que se da cuando tú y yo nos relacionamos con el Señor. Pablo le escribía la carta a los Colosenses en el capítulo 1 y verso 10 y decía: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Esto no es algo opcional, es algo necesario, es algo esencial. Y pudiéramos decir que inclusive es algo obligatorio, porque crecer en el conocimiento de Dios es sinónimo de madurar en nuestra vida espiritual. La vida cristiana no es una vida estática, es una vida de crecimiento, es una vida de movimiento. Y aquí o avanzamos o retrocedemos.
Y como dije al principio, solamente tenemos dos opciones: o creces o te mueres espiritualmente. Y Pablo le escribe la carta a los Colosenses diciendo: en este caminar del Evangelio o avanzas o retrocedes. Y créame, mi amado, que en el tiempo en que estamos viviendo, tan delicado, tan peligroso, usted y yo no podemos cometer el error de retroceder en nuestro caminar del Evangelio y en nuestro servicio al Señor. Un cristiano que no crece es como un árbol que no da fruto, que puede tener muchas hojas. Y no debemos olvidar la parábola del Señor cuando Él fue a buscar fruto y lo que encontró fue simplemente hojas. Y de momento el Señor maldijo aquel árbol y jamás volvió a dar fruto y terminó secándose en su totalidad. Así que debemos tener cuidado de que no seamos árboles, que tengamos muchas hojas, y eso significa que no vivamos de apariencia, porque a fin de cuentas tú y yo podremos engañar a la gente, podremos engañar al que está al lado, podremos engañar al que nos rodea, pero delante de la presencia del Señor, tú y yo no podemos escondernos, no podemos engañar al Señor, no podemos conformarnos con tener hojas, porque lo que Dios necesita que nosotros demostremos es fruto en el Señor. Si el árbol no se alimenta, si tú y yo no nos pegamos a la fuente inagotable, a la fuente de vida que es nuestro Señor Jesucristo, y no nos alimentamos correctamente, nos estancamos, se estanca nuestro crecimiento. ¿Cómo nosotros comenzamos a alimentarnos bien? Cuando llegamos a la casa de Dios, cuando buscamos a Dios en oración, cuando buscamos a Dios en su palabra, cuando estamos en la comunión y en la coinonía de los hermanos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Dios mismo está diciendo que es hermoso cuando tú y yo nos reunimos a darle culto al Señor. Dios es un Dios de culto. Dios quería que Faraón dejara a Israel salir de en medio de Egipto. ¿Para qué? Para que le rindiera culto al Señor. Nuestra vida cristiana necesita alimentarse de esa relación con Dios, de esa coinonía de los hermanos, y necesitamos alimentarnos con la palabra del Señor, con la oración, con la búsqueda, con la comunión los unos con los otros, para que no caigamos en una inactividad espiritual que pueda producir nuestra muerte espiritual. No podemos estancarnos espiritualmente. Hay un peligro cuando nos estancamos espiritualmente. Cuando nuestra fe no crece, comenzamos a conformarnos con lo que tenemos. Nos conformamos con ir al templo, nos conformamos con estar un ratito sentado, nos da lo mismo si Dios se mueve o no se mueve. Inclusive cuando el estancamiento espiritual comienza a llegar a la vida de un creyente, ¿sabe qué es lo que sucede? Que inclusive le crea apatía estar en la casa de Dios, inclusive le crea molestia cuando el horario comienza a prolongarse, le empieza a crear molestia cuando la presencia de Dios comienza a manifestarse en la vida de la iglesia. Hay un peligro cuando nos estancamos espiritualmente y no podemos caer en esa apatía espiritual. No podemos caer en ese estancamiento espiritual. Dios quiere en esta mañana que tú te levantes. Dios quiere en esta mañana que tú te renueves como se renueva el águila o como el búfalo renueva sus fuerzas. No podemos vivir de recuerdos y de laureles pasados. Lo que Dios hizo en el pasado fue hermoso. Lo que Dios te permitió experimentar en el pasado sí fue maravilloso. Pero Dios quiere que tú experimentes cosas nuevas hoy. ¿Sabe cuál es el peligro de vivir estancado espiritualmente? Que el estancamiento provoca en nosotros una falsa sensación de suficiencia. El estancamiento espiritual puede producir en tu vida y en la mía una falsa sensación de que estamos completos en el Señor.
de que lo hemos alcanzado todo. Sin embargo, el apóstol Pablo mismo, uno de los hombres más grandes que tiene la palabra del Señor luego de nuestro Señor Jesucristo, decía en un momento dado: yo no pretendo haberlo alcanzado todo, no pretendo haberlo alcanzado ya. Al contrario, con todo lo que he experimentado, con todo lo que he vivido, con todo lo que me ha bendecido el Señor, yo prosigo al blanco del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mi amado, en esta mañana yo vine a decirte: hay un peligro cuando nos estancamos espiritualmente. Hay un peligro cuando vivimos esa falsa sensación de suficiencia. Porque ¿sabes cómo se llama eso? Eso se llama un espejismo. Eso se llama una ilusión peligrosa. Vivir pensando que estamos bien, vivir pensando que estamos completos, es un verdadero peligro. Eso lo provoca el estancamiento espiritual. El estancamiento espiritual provoca que uno lo mismo le sirva al Señor, que lo mismo le sirva al mundo. Que lo mismo haga cosas para Dios, que lo mismo haga cosas para el mundo. Que lo mismo le cantes a Dios, que lo mismo cantes para el mundo. Eso es lo que provoca el estancamiento espiritual. Y créeme que en el tiempo en que vivimos hay mucha gente que cuando tú los analizas a la luz de la palabra, no con tu criterio, no con tu opinión, no con tu pensamiento, a la luz de la palabra, te das cuenta que lo que viven es una ilusión de suficiencia, y eso es muy peligroso. El escritor de Hebreos en el capítulo 5, verso 12 al 14 decía: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Sabe qué estaba diciendo el escritor bíblico ahí? Un momento donde los que estaban ahí predicando el evangelio se daban cuenta que los creyentes a los cuales les estaban predicando no estaban creciendo. Por más que les estaban enseñando, por más que los estaban educando, por más que los estaban formando, estaba el escritor de Hebreos diciendo: ustedes debieron haber subido de categoría hace tiempo. Dios quiere que tú y yo seamos gente de avance. Dios quiere que tú y yo seamos gente de crecimiento. Y si no crecemos, corremos el riesgo de ser niños espirituales incapaces de asimilar las profundidades que Dios tiene en bendición para aquellos que le buscan. Y lamentablemente el estancamiento espiritual termina produciendo la muerte espiritual. Y esta palabra del día de hoy, donde el apóstol Pedro nos está diciendo: creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nos está recordando una vez más que si no hay crecimiento, hay muerte. Que si no creces, te mueres. Para crecer espiritualmente hay que esforzarse. Lamentablemente esto no surge de la noche a la mañana. Lamentablemente esto no es algo que sucede así porque sí. El crecimiento espiritual requiere esforzarse. El crecimiento no sucede por accidente. Yo tengo que decidirlo. Yo tengo que quererlo. Yo tengo que anhelarlo. Y debo esforzarme por alcanzarlo. Pedro me está diciendo que Dios quiere que yo crezca en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Yo debo tener disciplina, debo tener dedicación y debo vivir una vida entregada a Dios. El apóstol Pablo escribía el capítulo 3, verso 12 al 14, la cita que yo cité hace unos minutos atrás. No es que lo haya alcanzado ya, no es que sea perfecto, pero prosigo, sigo en movimiento, sigo caminando,
para ver si con mi esfuerzo logro asir, agarrar, tomar aquello por lo cual también fui asido por Cristo Jesús. El apóstol Pablo nos está enseñando en ese pasaje bíblico que el crecimiento espiritual es un proceso continuo, es un esfuerzo constante por alcanzar lo que ya Dios me dio en Cristo Jesús. Yo necesito anhelarlo, yo necesito desearlo, tú necesitas desearlo. Al igual que un atleta se entrena para mejorar, el creyente debe entrenar su vida espiritual con la lectura, con la oración, buscando experiencias nuevas de parte de Dios para su vida. Pablo le escribía a Timoteo en su primera carta, capítulo 4, verso 7 y verso 8, y le decía: ejercítate en la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Mi amado, ¿por qué debemos crecer en la gracia de Dios? Porque es que la gracia de Dios es nuestra fuente de crecimiento. Debemos destacar que el crecimiento espiritual no es el resultado de nuestros esfuerzos humanos, porque es que no podemos lograrlo por nuestras propias fuerzas. No podemos lograrlo por nuestros propios méritos. Debemos vivir constantemente recordando que el Señor nos dijo: sin mí nada podéis hacer. Un día, Dios le dijo al apóstol Pablo, verso bíblico que tú y yo conocemos muy bien, 2 Corintios capítulo 2 y verso 9. Me dijo, decía el apóstol: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El crecimiento espiritual, ¿sabe cómo se logra? Permitiendo que la gracia divina me sostenga y yo estar dispuesto a obedecer lo que Dios me está diciendo que haga. La gracia está ahí para sostenerme. La gracia está ahí para socorrerme. La gracia está ahí para protegerme. Pero yo tengo que estar en la disposición de obedecer lo que el Dios que me brinda esa gracia me está pidiendo. El crecimiento de un niño depende de sus padres. Nosotros dependemos de la gracia de Dios. El niño va creciendo por lo que le brindan sus padres, en alimento, en enseñanza, en conocimiento. Tú y yo necesitamos de la gracia de Dios para crecer. El niño debe comer y debe aprender. Nosotros debemos aprender a formarnos espiritualmente, a acercarnos a Dios. Y sabes, hay algo que el apóstol Pedro está terminando diciendo: que cuando crecemos en la gracia y en el conocimiento de Dios, ¿sabe qué provoca eso? Adoración. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. El propósito final de nuestro crecimiento es que alcancemos la gloria de Dios y que le demos a Dios nuestra mejor adoración, nuestra mejor alabanza, nuestro mejor servicio. Crecer en Cristo nos transforma cada día más para parecernos a Él y seguir reflejando la imagen de Cristo en nuestra vida. Pablo le escribía a los Romanos capítulo 8 y verso 9 y decía lo siguiente: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. El fin de un crecimiento espiritual es llegar a ser como Cristo, para que podamos reflejar su imagen y a la misma vez manifestar su gloria. Amado, en esta mañana, el mensaje y el llamado de Dios a nuestra vida es claro y preciso. O creces o te mueres. No hay espacio para el estancamiento en nuestra vida espiritual. Debemos crecer constantemente en el conocimiento de Cristo, en la gracia que Él nos ha regalado y obedecer su palabra. Porque nuestro crecimiento no es solamente para mi beneficio personal. ¿Sabes por qué debemos crecer? Porque Dios quiere
que a través de nuestro crecimiento glorifiquemos y alabemos la gloria de Dios. Cuando tú y yo crecemos en el Señor, manifestamos en nuestra vida la gloria de Dios. Lindo día, bendiciones en el Señor.